Y antes de continuar con todo lo que tenemos, por supuesto nos estamos acercando a ISCOR. Contamos con la presencia de Dani Lehrer, a quien invitamos a que se acerque. Bienvenido, Dani. Seguramente muchos lo conocerán. A Dani lo conocí más particularmente cuando una amiga, Eli Trota, me llama y me dice que después de todo lo que está pasando, de los actos de antisemitismo y demás, estaba la idea de construir un foro independiente, un foro que puede incluir personas de todos lados, que pudiéramos sumarnos para combatir el antisemitismo, y ahí lo conocí personalmente a Dani, quien ahora se va a presentar él mismo, pero que estalló con todo el tema de antisemitismo, y a partir, por supuesto, del 7 de octubre. Así que, Dani, en primer lugar, bienvenido y gracias por venir, y gracias por todo lo que haces todo el tiempo, porque hoy Dani está no solamente en las redes sociales, lo llaman de los programas de televisión, entrevista, radio. La información corre por diversos canales, en diferentes lugares, en diferentes tiempos, y un poquito la idea es poder entender hoy qué es lo que pasa. Acabamos de leer algo muy particular de la Torá que tiene que ver con la muerte. Son los hijos de Aarón, los hijos del sacerdote. ¿Qué uno puede decir? ¿Por qué? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué? Entonces, primero me gustaría que pudieras presentarte, quizás para alguno que no te conozca, y contarnos cómo empezó tu incursión tan fuerte en todo esto. Buen día a todos. Hatimá Tová, gracias por la invitación. Bueno, yo soy licenciado en Ciencias Políticas, experto en terrorismo, crimen organizado y combate contra el antisemitismo, entre otras cosas. Y la realidad es que yo empecé con esto hace muchos años, no el 7 de octubre. Por ahí muchos me conocieron después del 7 en Instagram, pero yo vengo del mundo Twitter. Por trabajos anteriores que hice, yo generé muchos vínculos con periodistas, con políticos, y desde hace 10 o 12 años que intento, lo voy a decir abiertamente, operar en esos medios a favor de nuestra causa. Así es como yo era fuente de información de muchos medios, yo investigué la corrupción en Argentina, empecé a usar esa cercanía para instalar nuestra agenda en muchos medios. Y así es como habitualmente me piden periodistas desde el exterior a mí, o periodistas de TN o de La Nación repiten textuales que yo les paso. Así que así fui empezando hace muchos años, pero el 7 de octubre realmente el crecimiento fue exponencial. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió el 7 de octubre, digo, en vos, en tu trabajo y en el mundo? Porque digo, y también entender qué se venía tramando desde antes, ¿no es cierto? Porque el 7 de octubre no es que estalló un día y nada más. ¿Qué pasaba antes? ¿Cuál es tu lectura acerca de cómo se operó también en los diferentes lugares, ya sea en el campo o ya sea en los medios, para preparar el terreno para que todo esto, porque la cantidad de fake news, la cantidad de información falsa, corrupta, con los medios que toman de lugares falsos la información, ¿cómo se fue planeando esto en lo que vos pudiste ver? Bueno, primero, lo que cambió el 7 de octubre es que las redes, si bien ya eran el motor de la información en muchos temas, de hecho la política hoy pasa por las redes sociales, después del 7 de octubre se transformó en un motor informativo de lo que había ocurrido en Israel. Esto solo a modo de comentario. La primera semana del 7 de octubre mis tweets tuvieron 25 millones de visualizaciones en una semana. Las redes sociales permitieron al mundo ser testigo de la masacre que estaba ocurriendo. Mientras paralelamente había ya intentos negacionistas de desmentir lo que estaba ocurriendo, las redes eran las que mostraban, lamentablemente tuvimos que mostrarlo, las imágenes catastróficas que todos vimos. Y a partir de ahí los medios se vieron obligados a no poder ocultar y a mostrar parte de lo que nosotros fuimos subiendo. Ahora, claramente que esto no fue espontáneo. Claramente que las muestras de antisemitismo que vimos en el mundo no tuvieron como excusa el 7 de octubre, porque miren qué paradójico, ¿la excusa cuál fue? La peor matanza de judíos desde la creación del Estado de Israel. Eso no es una excusa.
Eso fue la chispa, eso fue el llamado a la acción de los antisemitas. Pero esto se venía preparando desde mucho tiempo antes. Lo que nosotros vimos a partir del 7 de octubre es el resultado de un gran trabajo de ingeniería social, de instalar una narrativa, una revolución cultural en el mundo, de tratar de dividir al mundo en dos, entre las víctimas y los victimarios, donde las víctimas hagan lo que hagan, siempre son víctimas. En este caso, el pobre pueblo palestino. Y los victimarios siempre son los culpables de todos los males, aunque sean los que han recibido la agresión. Fíjense a qué punto fue esto que los propios terroristas filmaron la masacre. El mundo vio la masacre, el mundo escuchó a ese terrorista palestino que hablaba con sus padres vanagloriarse de haber matado judíos. Y sin embargo, la condena no fue unánime. Sin embargo, hubo mucho silencio y quienes condenaron a los 2 o 3 días de vuelta arrancaban con su discurso antisemita. ¿Por qué? Porque claramente este cambio cultural, esta revolución cultural, esta ingeniería social, ha logrado instalar una narrativa que sirvió, hizo de cómplice. Fíjense que esta vez los terroristas no escondieron la masacre, la filmaron, le mostraron al mundo lo que habían hecho, porque sabían que atrás estaba toda esta ingeniería que los iba a proteger, que los iba a encubrir, ingeniería que utiliza, además de universidades, políticos, figuras, etcétera, etcétera, a los medios de comunicación. Muchos medios de comunicación comprados, afines a la ideología terrorista, afines al antisemitismo, y muchos medios que por miedo a ir contra esta moda instalada, no abren la boca. Por suerte creo que con el correr de los meses eso va cambiando, pero fíjense hasta dónde llegó esta imposición cultural, que muchos judíos con micrófono, con pantalla, con seguidores, han hecho silencio. ¿Y cómo logra un pueblo diminuto poder llegar a las universidades más importantes? Allí donde los judíos nos sentíamos en nuestras casas, digo, en Nueva York. En New York, ahí donde cruzábamos de una universidad judía a las universidades donde compartíamos con todos, y de repente vemos que no podemos entrar en las universidades. Digo, fue este diminuto pueblo que busca de alguna manera liberarse, ponele en el discurso, digo, ¿qué hay por detrás? ¿Cómo se logra llegar a toda esa gente, a toda esa masa y poder influir de tal manera? Para que se niegue, para que se cierren los ojos, incluso para que se defienda y se salga con gente instruida. No estamos hablando de gente sin educación, estamos hablando de universitarios alrededor del mundo, New York. Te agrego algo más. En los seminarios que doy me han contado varios casos de chicos judíos que han participado de esas manifestaciones. Chicos judíos instruidos, con educación judía, que han salido a levantar la bandera, la supuesta bandera palestina, porque en las manifestaciones detrás había todo tipo de consignas antisemitas. Primero, claramente que no es un mensaje de un pueblo, de un pobre pueblo oprimido, sino que hay toda una ingeniería, como dije, detrás que lleva décadas trabajando, décadas de inversión en las universidades. Irán y Qatar son los promotores del terrorismo en el mundo y los que financian estas cosas, y Qatar solamente en 10 años se calcula que ha financiado con al menos 5.000 millones de dólares las universidades de Estados Unidos. Ni hablar los partidos políticos, los líderes populistas que compran alrededor del mundo con sus negociados. En Latinoamérica somos testigos de eso. Entonces, así es como se va llegando. Ojo, también tenemos que hacer un mea culpa. Muchos de nosotros creíamos que el antisemitismo estaba en decadencia, nosotros creímos que prácticamente no existía, nos dedicamos a hacer lobby, diplomacia, mientras nuestros enemigos, en este caso, iban por las masas. Y claramente hay toda una ingeniería detrás. Lo que estamos viendo no es otra cosa que una unión completamente antinatural entre el Islam radical, la izquierda y ciertos colectivos que entre todos ellos se oponen absolutamente. Por ejemplo, hemos visto las marchas del movimiento LGTB con la bandera palestina y todos sabemos y hemos visto cómo han ahorcado a homosexuales en Gaza o en Judea y Samaria o Cisjordania. Entonces digo, lo que estamos viendo es absolutamente antinatural. Lo que pasa es que esta narrativa, este cambio, esta revolución cultural que yo decía antes, ha instalado esto y hoy la izquierda siente que el Islam es su aliado en la lucha contra el capitalismo, contra el malo de la película. Esto que decía de que el victimario siempre es el malo de la película. Bueno, en este caso Israel.
Yo creo que igual de a poco se está revirtiendo. Mira, vos hablabas del FACA, del Foro Argentino contra el Antisemitismo. Nosotros logramos en el FACA que uno de los videos que hicimos por el Ni Una Menos, muchas integrantes del movimiento feminista salieran a decir, si no incluye a las judías, no es feminismo, es antisemitismo. Así como digo que esta revolución o esta ingeniería lleva mucho tiempo, también creo que ya encontró una pared. Ya muchas de sus mentiras están saliendo a la luz, y eso hace que de a poco vaya bajando su intensidad, y por eso es la importancia nuestra de gritar nuestra verdad, de levantar la voz todo el tiempo. Hablabas de la relación y de la compra de voluntades de estos grupos islamistas fanáticos que lamentablemente intentan representar a todo el mundo islámico, y la compra de voluntades en sociedades, en particular de Latinoamérica, y donde vemos, ayer estaba la querida Eli Trota, quien lucha diariamente por el caso de Venezuela, por el ridículo, porque la realidad es que cuando uno se pone a pensar las ridiculeces que ocurren, y no hablo de adelantar las Navidades, ponele, pero digo, lo ridículo que significa el totalitarismo en países, lo que sucede con las elecciones, lo que se sabe que sucede y no sucede nada. Y cómo hay voluntades compradas y hay sociedades, llegó hasta las sociedades que también aceptan qué es lo que pasa, que logran no solamente llegar a algunos individuos en el poder, sino llegar a toda esta masa, como vos decías, LGTB, que debieran defender al único Estado que les permite su marcha de orgullo en libertad y tranquilidad, y en cualquier lado alrededor los ahorcan, los persiguen, los matan, los asesinan. ¿Cómo puede ser que se dé en esta contradicción la llegada de mensajes tan en contra a través de una narrativa? Porque esta revolución que buscan y esta ingeniería es muy inteligente. Es muy común que a mí la gente me escriba y me diga, el antisemitismo es ignorante. No, el antisemitismo es un flagelo absolutamente inteligente, que se nutre de voluntades ignorantes. Y cuando digo ignorantes no hablo despectivamente, sino de gente que no conoce cierta realidad y compra un relato único. Cuando yo decía que financiaban y que compran voluntades y que compran partidos políticos y que compran líderes políticos, generalmente lo hacen hacia el populismo. Y ahí ya tendríamos que entrar a hablar de un tema político, pero el populismo ha hecho muchísimo daño en toda la región. Y cuando un líder populista dice que la Navidad es ahora, el pueblo sale a festejar que la Navidad es ahora, tomando el ejemplo que diste. Con lo cual, la jugada es muy inteligente desde el punto de vista marketinero, discursivo. Son sociedades que siguen a un líder y que le creen cualquier cosa que digan, y que cuando se instala un discurso único, no hay lugar para otros. Vos hablabas de las elecciones en Venezuela, todo el mundo sabe lo que ha ocurrido y el mundo sigue girando como si nada. Bueno, por eso la importancia de no callarnos, por eso la importancia de no creer que solo los que nos insultan son ignorantes, sino saber que detrás hay un movimiento muy fuerte y que nosotros tenemos que salir a darle la batalla. Pero tengo una pregunta que es un cómo, que quiero ampliar. Intento hacer preguntas que imagino que muchos pueden tener. Porque ya conocemos nosotros esto, ¿no? Digo, yo te lo cuento a vos, me lo contás a mí, yo ayer lo contaba en la prédica, nos contamos entre nosotros, todos con el hashtag Bring Them Back Home, todos entre nosotros nos decimos que vuelvan ya. Y digo, entre nosotros lo sabemos. ¿Cómo se hace para llegar a esos lugares donde cambie algo? Porque entre nosotros, obviamente, es importante que nosotros estemos enterados y sepamos de qué se trata y seamos uno y nos unamos, pero ¿cómo hacemos para llegar a esos lugares donde no llegamos? Y en particular en las redes, que es un mundo tan amplio y donde cualquiera puede decir lo que quiera, y el nivel del alcance que tiene lo que cualquiera puede decir es inmenso. Absolutamente. Bueno, está muy bueno que hagamos siempre catarsis entre nosotros, que charlemos, que intercambiemos opiniones, pero lo más importante de todo es conseguir multiplicar exponencialmente las voces, conseguir que otras voces fuera de las nuestras se unan y griten con nosotros, lo que yo siempre digo que es pescar fuera de nuestra pecera.
Está muy bien que nos juntemos, pero después de juntarnos tenemos que juntarnos con gente de fuera de nuestro ámbito y conseguir que esas voces se multipliquen. El FACA nace, el Foro Argentino contra el Antisemitismo nace con esa idea. ¿Y cómo se logra? Se logra generando un contexto. Mucha gente cree que estamos solos, a veces ponen estamos solos. No, no estamos solos. Lo que pasa que a veces unos pocos que gritan hacen mucho más ruido que gente que está en silencio que por ahí nos apoya. Lo que nosotros tenemos que generar es el contexto para que esa gente se sume a nuestra lucha. Primero hay que entender que lo que empieza por los judíos no termina con los judíos. Que hoy es contra nosotros, pero en realidad van por las libertades, van por los valores de Occidente, con lo cual mucha más gente se debería sumar. El foro argentino nace con esa idea y se sorprenderían de la cantidad de gente no judía que cuando empieza a conocer un poco, replica y levanta la voz. Cuando hicimos el documental Nova, muchos no judíos, familiares de periodistas que habían venido a ver, salían y en el documental al final hay una frase que un israelí le dice a otro que está escondido, soy de ustedes, para que salga del escondite. Y 4 o 5 que terminaron el evento, que no son judíos, me decían, soy de ustedes, y se iban llorando. Entonces, hay mucha gente con nosotros. Las redes sociales son ese lugar donde tenemos que conseguirlo. A mí, en las redes hay mucha gente que me han creado el hashtag no soy judío, pero soy judío. Y me contestan muchas veces con ese hashtag y se viraliza. Hay gente que ha subido fotos, incluso una diputada nacional del FACA, Karina Banfi, que ha subido fotos con un Maguen David y cuenta su historia contando que no son judíos, pero que lucen orgullosamente el Maguen David, y sobre esa historia la gente replica y también muestra su foto. Con lo cual, tenemos que entender que no es solo una causa nuestra, que si no multiplicamos las voces es una batalla perdida, que hay mucha gente dispuesta a gritar con nosotros, pero que no tenemos que alejarlos. A cada evento que vamos tenemos que traer a alguien que nos acompañe, a alguien que nos escuche, y de hecho el acto por el primer aniversario del 7 de octubre hubo mucha concurrencia no judía. Última pregunta. Después los que quieran pueden acercarse también a Dani. ¿Qué nos espera? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué podemos hacer y qué podemos esperar de lo que se viene en un mundo, ayer hablábamos de un mundo tan dado vuelta, con los valores tan trastocados, donde de nuevo los judíos que van en contra de los judíos, los no judíos que se acercan, los musulmanes que también están muchas veces con miedo de la persecución de sus propios compañeros, amigos con quienes teníamos relación dentro del mundo musulmán, que me pedían perdón, llego a subir cualquier cosa y me atosigan de todos lados. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Bueno, primero, ¿qué se viene? Yo noto que esta ola de antisemitismo claramente va a ir en decadencia. No el antisemitismo, esta ola, la que estamos viviendo ahora, pero tenemos que aprender de los errores. No podemos dormirnos otra siestita de varias décadas creyendo que esto desaparece y en realidad van a estar esperando una nueva chispa. Tenemos que atacar el problema, tenemos que ser proactivos, tenemos que dar una lucha contra el antisemitismo hacia el futuro. Tenemos que ocupar el espacio de la narrativa y no dejarlo vacío. Tenemos que entender que hay mucha gente, muchas generaciones jóvenes nuestras no tienen la menor idea de nuestra realidad para defenderse. Me lo han dicho a mí. Entonces tenemos que saber que tenemos que dar una lucha 40, 50 años vista. Tenemos que ser capaces de diagramar y luchar contra el antisemitismo en las próximas 5 décadas. Tenemos que ir a los lugares donde hoy los jóvenes se informan. No podemos dejar un solo espacio sin nuestra presencia. Bárbaro, hay que ir a las universidades, hay que ir a los medios, pero hoy los chicos casi no miran la tele. Hoy los chicos miran videos de 30 segundos y si los primeros 7 segundos no los atraparon, no miran más nada. Entonces tenemos que ir a la inteligencia artificial, tenemos que ir al streaming, tenemos que ir a las redes sociales, tenemos que ir a los videojuegos, tenemos que ir a la realidad virtual y a toda otra plataforma nueva que se vaya generando. No podemos quedarnos solos con la diplomacia. Eso es una parte. Juntarnos entre nosotros es otra. Tenemos que dar una batalla a futuro y probablemente tengamos que profesionalizar la lucha contra el antisemitismo, porque así como hay toda una campaña del otro lado con mucho dinero de por medio, el antisemitismo muchas veces la lucha se da a través de iniciativas individuales, aisladas, así que creo que hay que profesionalizarlo. Y por último, dije que era la última anterior, pero estoy en Kipur, después puedo pedir perdón. ¿Qué aprendimos? Ayer hablábamos de la sabiduría y de poder salir fortalecidos, a pesar de todo el dolor, poder aprender y poder salir fortalecidos de esto. Digo, ¿qué aprendimos? Incluso lo pongo en perspectiva
desde la Shoah hasta aquí y qué no aprendimos en su momento? ¿Qué fue lo que se nos pasó después de la Shoah? Porque la realidad es que en la época de la Shoah no teníamos al Estado de Israel que nos defendiera. Hoy, gracias a Dios, si no fuera por el Estado de Israel, ¿quién nos defiende? ¿Cuál es nuestro lugar de unión? Digo, ¿qué aprendimos desde la Shoah hasta hoy y qué tenemos que aprender para este desafío que vos decís? Yo creo que lo que aprendimos es que cuando nosotros estamos desunidos, somos muy vulnerables. En todo ámbito, el ámbito comunitario, las diferentes comunidades del mundo, en Israel. El 7 de octubre, más allá de cómo me lo planteas del Holocausto, pero yo lo llevo al 7 de octubre, el 7 de octubre la sociedad israelí se encontraba absolutamente dividida. Bárbaro, había una división lógica, política, pero fue lo que aprovecharon para entrar y golpearnos. Y antes de entrar en conflicto con Hezbollah, de vuelta la sociedad estaba dividida. Y la comunidad muchas veces está dividida. Cuando yo digo que tenemos que ser todos uno, tenemos que ser todos uno. A mí muchas veces me preguntan por Netanyahu, por la política, por Israel, y yo no me meto. Yo no opino de política. Nosotros somos un pueblo unido y en este momento lo que importa es eso. Y creo que la lección que aprendimos es que no podemos darnos el lujo de pelearnos entre nosotros y regalarnos, y bajar las manos y dejar que nos peguen de todos lados. Dani, muchas gracias. ¿Puedo dar un mensaje final? Por favor. Simplemente, que es un poco como suelo cerrar las charlas. Claramente no estamos en un momento más de la historia, estamos en un punto de inflexión. Y levantar la voz, entiendo que no es un tema de decisión, es una obligación. Y a veces me dicen, bueno, pero vos sos medio un héroe, es difícil. No. Levantar la voz en un momento donde la existencia de Israel está en juego y nuestra propia identidad no es de héroe. Creo que al revés, no hacerlo es de cobarde. Y no estamos en un momento para cobardes. Así que solo les digo, levanten la voz, no tengan miedo, somos muchos, estemos unidos y sean orgullosos de lo que son y demuéstrenlo a cada paso. Gracias. Gracias, Dani Leder. Te regalamos, estamos con esta campaña de las zapatillas de Am Israel High, así como está la chapita, esas zapatillas de orgullo de nuestro pueblo que tantos estamos usando y que de alguna manera lo llevamos a cada paso y en nuestro corazón para seguir diciendo Am Israel High. Am Israel High. Muchas gracias.